¿Me confirman si se ve, porfa? Sí, Sí, Inge. Chévere, gracias. A ver, la clase de hoy vamos a ver, eh, a reforzar un poquito más el concepto de imagen de una función y luego veremos lo que es la composición de funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al encontrar el recorrido de una función, son aquellos, es aquel conjunto, ¿cierto? Que está formado por todas las imágenes de mi función, ¿sí? A partir de los elementos del dominio yo puedo encontrar cuál es cada uno de estos números, porque estamos en números reales, ¿sí? Entonces hicimos algunos ejemplos con polinomios, con divisiones, con valor absoluto, con raíz cuadrada. Funciones por partes también, como esta que está aquí. Ahora, una cosa es el recorrido de una función y otra muy distinta la imagen, ¿sí? La imagen de x respecto de la función f, por ejemplo, que está aquí. Y hay que saber diferenciarlos. Yo puedo sacar el recorrido de esta función de una manera muy similar a uno que ya hicimos la clase anterior. Eh, Me basé en este que hicimos, sí, le modifiqué algunas cosas nada más para plantear este que está acá abajo. Pero en este ejercicio no quiero el recorrido de la función, sino quiero, por ejemplo, la imagen de 3 respecto de f, la imagen de 2 respecto de f, la imagen de menos 2 respecto de f, la imagen de 0 respecto de f, la imagen de menos 4 respecto de f, ¿sí? Esas son las imágenes que quiero. No quiero el recorrido, solo esas imágenes. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la imagen de 3 respecto de f? ¿Qué dicen? A ver, por aquí dice el chat 0. Nota que estoy pidiéndote la imagen de un número que es mayor o igual que 2. ¿Ah? Es 3. La imagen de 3 respecto de f sería menos 3 sobre 3 más 1. ¿Sí? Que esto es igual a menos 1 más 1, que es 0. ¿Sí? Porque 3 es mayor o igual que 2. ¿Cuál sería la imagen de 2 respecto de f? menos un medio. Menos un medio. Ya. Igual estoy acá, ¿no? Entonces sería menos 3 dividido para 2 más 1. 1 es 2 medios, esto sería menos un medio. Porque otra vez 2 es mayor o igual que 2. La imagen de menos 2 respecto de f. 5 medios. ¿Seguro? 4. 4. Menos 2 está aquí, pues. X menor o igual que menos 2. ¿Sí? Menos 2 no es mayor o igual que 2, no. Estoy ahora acá, con esta imagen. Entonces sería 2 menos menos 2, que esto es 4. Porque menos 2 es menor o igual que menos 2. O sea, noten que siempre debo fijarme, ¿no?
en dónde está ubicado ese X del cual yo quiero obtener la imagen. Por ejemplo, la imagen de 0 respecto de F. ¿Qué dice? -1. Podría ser -1. Es -1. Porque es 0 cuadrado menos 1 y esto es -1. Porque el valor absoluto de 0 es igual a 0 y 0 es menor a 2. ¿Sí? ¿Estamos? O acuérdate que esto que está aquí es equivalente lógicamente a decir que X está entre -2 y 2. Entonces 0 está entre -2 y 2. ¿Y la imagen de -4 respecto de F? ¿Qué 6. sería? 6. 6. Entonces tendría 2 menos -4. Esto es igual a 6 otra vez. Porque -4 es menor o igual que -2. ¿Sí? No será igual, pero sí será menor. Entonces, ojo muchachos, o sea, eso tenemos que estar muy concentrados, ¿no? O sea, no es cuestión de coger y sustituir en cualquiera, o sea, no. Debes ver la imagen de qué número te está pidiendo, ¿sí? Si es que está dentro de esas condiciones, ¿sí? Entonces, en cualquiera otro de estos casos que están aquí, yo te pude haber pedido, por ejemplo, la imagen, por ejemplo, esta función, ¿sí? Si yo te digo la imagen de 2 respecto de esta función que está aquí en color negro, ¿qué sería? Dos. 2. ¿Ya? Sería 2 al cuadrado menos 2, ¿cierto? Y esto es 2, ¿sí? No podría trabajar con esto de acá, o sea, no, porque eso es solamente entre un medio y uno. ¿Sí le ven? Si yo te pidiese la imagen de un medio respecto de f, No, no existe. correcto, ¿sí? Yo no podría sacar la imagen de un medio respecto de f porque es un medio abierto, ¿sí? Entonces, igual, pilas, ¿no? Pilas con esas cositas que ya habíamos hablado antes, pero siempre es bueno recordarlo. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. A ver, vamos para acá abajo. Lo voy a pegar aquí. Ya. Mira, dice SAG, una función que va de los enteros, exceptuando el 0, a los reales, que toma un x entero exceptuando el 0 y su imagen es el inverso aditivo de a sobre x cuadrado más a cuadrado. Pero donde el valor absoluto de a es menor que 4. ¿No? Entonces me da la función y me da una condición. Y luego dice
Determina la imagen de A respecto de G, la imagen de A sobre 2 respecto de G, la imagen del inverso multiplicativo de A respecto de G y de la raíz cuadrada de A respecto de G. Ahora, debemos tener en cuenta que el dominio son los enteros, exceptuando el 0. ¿Sí? O sea, no estoy trabajando en los reales, verán. Estoy trabajando solo en los enteros. ¿Sí? Entonces quedarán de lado los irracionales y quedarán de lado los racionales que no son enteros. ¿Sí? Y A está condicionado. El valor absoluto de A es menor que 4. Entonces, voy a empezar primerito por ahí. Vamos a ponerle número 1. G de A. Entonces, miren, como el valor absoluto de A es menor que 4, por teorema de valor absoluto, tenemos que menos 4 es menor a A y A es menor que 4. ¿Sí? Teorema de valor absoluto. Ahora, si yo quiero encontrar G de A debe pertenecer al dominio de la función, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. A debe pertenecer al dominio de G. Es decir, A debe ser un entero, exceptuando el 0. ¿Sí? Y muchachos, si A es un número real que está entre menos 4 y 4, pero además debe ser un entero distinto del 0, entonces, ¿qué valores podría tomar A? 3. ¿Cuáles son estos valores? El 2 y 3. 1, el 2 y el 3. ¿Seguro? Ustedes dicen el 1, el 2 y el 3. Menos 3. No, no. Menos 3, menos 2, menos 1. Todos ellos puede tomar. Sí, ¿no es cierto? Voy a ponerle en orden para que no les cause conflicto. O sea, los valores que puede tomar A, sabiendo que A es un real entre menos 4 y 4, pero es entero, exceptuando el 0. A puede ser menos 4, puede ser menos 3, puede ser menos 2. Perdón, aquí me estoy equivocando. Menos 3, desde menos 3 sería. Menos 3, menos 2, menos 1, el 0 no. 1, 2 y 3. Esos son los posibles valores que puede tomar A, para yo poder sacar la imagen respecto de G. ¿Sí? Porque si no, yo no podría hacer la imagen de A respecto de G. O sea, como el ejemplo que les puse arriba, ¿no? O sea, yo no podría sacar esa imagen si ese elemento primeramente no pertenece al dominio de mi función. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ya que sé que A puede ser cualquiera de estos números, entonces lo que me tocaría ir es uno por uno, ¿no? Ir viendo uno por uno. Entonces, la imagen de G respecto a menos 3 sería, mira que es A sobre X cuadrado, o sea, A, ¿sí? Sobre X cuadrado más A cuadrado. Vamos a ponerle así mejor para que no nos equivoquemos, porque como son algunos, pongámosle aquí. Si A es igual a menos 3, entonces yo voy a usar esta plantilla para las que siguen. Entonces miren, G de menos 3 sería igual a menos. Entonces acuérdate que A es menos 3. Entonces tendría menos 3 sobre menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado.
¿sí? O sea, aquí hay una relación directa entre el valor de A y el valor de X, ¿no? Porque justamente te estoy pidiendo G de A. Y si A tome lugar de X, ¿sí? Pero por obvias razones A también toma el lugar de A, porque son las mismas. Entonces, al momento de decir G de A, y voy a hacerle explícito, vamos a ponerle aquí ya para que no nos mareemos. G de A sería menos A sobre A cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? La imagen de A respecto de X. A sobre A cuadrado más A cuadrado, el inverso aditivo de esto. Entonces, si hago que A sea menos 3, me quedaría menos 3. Y esto, ¿no? Que sería 3 sobre 9 más 9. ¿Sí? 3 18avos, y esto es un sexto. El primero. Si A es igual a menos 2, entonces G de menos 2 sería misma cosa, ¿no? Menos 2 sobre menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 2 sobre 4 más 4, 2 octavos, un cuarto. Siguiente. Si A es igual a menos 1, entonces G de menos 1 sería menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 2, un medio. ¿Sí? Luego se repite, pero para los inversos aditivos. Voy a copiar y pegar. Voy a ponerme aquí. Voy a pegarme acá abajito. El OneNote. Ya, ahí. Entonces, los que sigan serían, si A es igual a 3, sería ahora, ¿no? Si A es igual a 3, aquí me quedaría G de 3, aquí chao, aquí menos 3, menos un sexto, G de 2, ¿sí? Chao aquí, aquí también chao, así, ¿no? Me quedaría menos 2 octavos, menos un cuarto, y aquí para 1, nos quedaría lo mismo. Pero ahora menos un medio. ¿Sí? Entonces, esas serían las imágenes. ¿Sí? G de A para el primer caso. Un medio, un cuarto, un sexto, y menos un medio, menos un cuarto, menos un sexto. Lo vamos a poner aquí. Por lo tanto, G de A pertenece a un sexto, un cuarto, un medio, menos un medio, menos un cuarto, menos un sexto. ¿Sí? Tranquilamente, yo puedo decir que este es el recorrido de la función, aunque no me lo pidió, pero ya podría decir, ¿no? El recorrido de G cuando su imagen es A, ¿sí? Pero como no nos lo pidió, no lo voy a escribir, solamente ahí, primera parte. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Bueno, vamos con la otra. La otra lo que pide es g de a sobre 2. Entonces voy a hacer un tratamiento muy parecido. Voy a hacerlo en otro color. G de a sobre 2. Y otra vez, miren. Como el valor absoluto de a es menor que 4, luego a está entre menos 4 y 4. ¿Sí? Y una vez de aquí, yo sé que a está entre menos 4 y 4. ¿Ya? Abiertos. Si podemos como intervalos. O sea, es mayor que menos 4 y menor que 4. Pero yo no quiero ahora la imagen de a, sino quiero la imagen de a sobre 2. Entonces, con la multiplicativa de orden, yo podría decir que menos 2 es menor que a sobre 2 y es menor a 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, multiplicando por un medio. Además, a sobre 2, para yo poder sacar la imagen respecto de g, debe ser un entero, exceptuando el 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, muchachos, a ver, si a sobre 2 es mayor que menos 2 y menor que 2, y además debe ser un entero, exceptuando el 0, ¿qué valores podría tomar a sobre 2? Menos uno y Menos uno. uno. Los únicos, ¿no? Menos 1 y 1, no hay otra opción. ¿Sí? El 0, acuérdate que está descartado. ¿Sí? Menos 1 y 1 son los únicos valores de x a los cuales yo puedo sacar la imagen respecto de g. ¿Sí? Entonces, miren, voy a ponerle aquí luego. G de a sobre 2, ¿sí? Si nos acordamos la forma de la imagen que está acá, ¿sí? Vendría siendo a sobre 2 al cuadrado más a al cuadrado. Entonces voy a escribirle acá. Escribamos la imagen. Sería menos a sobre 2 al cuadrado más al cuadrado. Esa sería su imagen. Ya yo podría trabajarle un poquito, pero vamos a dejarle ahí porque ya luego sustituyendo los números va a ser más simple. Entonces la primera, mira. Si a sobre 2 es igual a menos 1, entonces g de menos 1, ¿a qué será igual? ¿Sí? Entonces sería a. Pero si a sobre 2 es menos 1, ¿a qué sería igual, muchachos? Voy a ponerle aquí mismo. Entonces, aquí mismo pongamos. Si a sobre 2 es menos 1, ¿a qué sería igual? Menos Menos 2. 2. Menos 2. ¿Sí? Y ahora sí. Luego, ahora sí ya puedo sacar esto. Sí, me estaba faltando el valor de a. Entonces g de menos 1 sería menos a, que es menos 2, ¿sí? Sobre menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces ya te da todo el ejercicio. Solo ir sustituyendo nada más. Te quedaría, mira, 2 sobre 1, ¿sí? Más 4. O sea, 2 quintos. ¿Sí? Y el otro era si a sobre 2 era igual a 1. Entonces a es 2. Luego g de 1, o sea, g de a sobre 2, sería menos 2 sobre 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, menos 2 sobre 1 más 4, que es menos 2 quintos. Por lo tanto,
la imagen de A sobre 2 respecto de G pertenece a este conjunto, ¿no? Puede ser 2/5 o podría ser -2/5. 2/5 cuando menos 1 y -2/5 cuando 1. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? A ver, el chat dice, cuando me piden la imagen, básicamente debo reemplazar. Debes reemplazar en dónde está ese valor de X, ¿sí? De acuerdo al dominio de la función, ¿sí? Si no pertenece al dominio de la función, pues nada que ver, ¿sí? -1, 1, -2. Inge, ¿por qué solo reemplazamos en una A? ¿Por qué solo reemplazamos en una A? No entiendo. O sea, porque es, a ver, esto es G de X, ¿no? O sea, esto que está aquí. Esto es G de X. ¿Sí? Y G de X es A sobre X cuadrado más A cuadrado. Y luego te pido G de A, entonces donde está la X sustituyes por A. O sea, no es una función que va de A. O sea, la variable no es A, ojo. A es una constante. ¿Sí? La variable es X. Por eso aquí les puse G de A es menos A, o sea, esta A que está aquí. Vamos a poner en rosita. Esta es esta. ¿Ya? Las otras ya vienen con la imagen. Misma cosa acá. Esta que está aquí es esta. ¿Sí? Las otras A y A al cuadrado ya vienen con la imagen. Está acá arriba. Sí, no sé si ya le entendí ese chévere. No sé si tienen alguna otra preguntita. Ya, ahí dije muchas gracias. Buenas. Bien. ¿Y el -2 de dónde salió, profe? El -2, ¿dónde está el -2? Es que ya sabes que A sobre 2 es igual a -1. Entonces multiplicas por 2. Multiplicativa de la igualdad. Y de ahí sale la igual a -2. ¿Sí le ves? Jimmy. Ahí, bueno, eso. Y misma cosa acá abajo, ¿no? O sea, el 2 sale porque A sobre 2 es 1. O sea, despéjale si le quieres ver así. Mira, vamos con el otro. La otra imagen que me pedía, me parece que era 1 sobre A. Sí, G de 1 sobre A. Vamos acá abajo. Está un poco lento el walnut. No sé qué le pasa. Vamos con verde. Verde. G de 1 sobre A. Lo doy otra vez, mira. Como el valor absoluto de A es menor que 4, tenemos que menos 4 es menor que A menor que 4. ¿Ya? Pero yo no necesito, bien, yo no quiero A, sino quiero 1 sobre A. ¿Sí? Entonces, ahora, de menos 4 menor que A menor que 4, esto yo puedo escribirlo así. ¿Sí? Menos 4 menor a A y A menor a 4. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría
Vamos a trabajar esta desigualdad, ¿no? Y esta que está acá, estas dos. Porque yo necesito 1 sobre A. Podríamos trabajarle así o podríamos separarle en 0. Separémosle en 0. A ver, ¿qué es lo que hemos estado trabajando? A menor a 0 o 0 menor a A menor a 4. ¿Sí? Para aplicar el teorema. Entonces me quedaría, mira, que 1 sobre A es menor que menos un cuarto, ¿sí? O 1 cuarto es menor que 1 sobre A, ¿sí? Sí, en otras palabras, 1 sobre A, ¿ya? Vamos a ponerle pertenece al intervalo de menos infinito a menos un cuarto, o 1 sobre A pertenece al intervalo de un cuarto a más infinito, ¿sí? Además, 1 sobre A debe ser un entero exceptuando el 0, ¿sí? Ahora que ya se vuelve difícil saber cuáles son esos números, porque van hasta los infinitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un número que sea mayor a un cuarto, por ejemplo, el 1/2, ¿sí? ¿Entraría el 1/2 en nuestro desarrollo? O sea, 1 sobre A podría ser 1/2. Debe ser entero, correcto. Entonces, por ejemplo, el 2 sí entraría. El 3 también entraría, ¿sí? Pero y ahí entran un montón de números enteros, ¿sí ven? O sea, 1 sobre A debe ser un entero mayor que un cuarto. ¿Cuántos hay? Sabrá Dios. Y misma cosa, 1 sobre A debe ser un entero menor a menos un cuarto. Aquí tal vez me faltó aclarar que es la unión entre las dos. Vamos a ponerle aquí, por la definición de unión, ¿no? 1 sobre A pertenece al intervalo de menos infinito a menos un cuarto, unido al de un cuarto a más infinito, ¿sí? Entonces no puedo hacer 1 por 1 como dice acá, porque acá eran contaditos, podía hacer. Pero acá ya me va a tocar dejarlo en forma literal, ¿sí? Por ejemplo, en la prueba que dieron, les tocaba dejar todo en forma literal, o sea, en valores de A, B, C, es la misma cosa acá. Entonces, miren, G de 1 sobre A va a ser igual a ¿qué? A menos A sobre 1 sobre A al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Voy a desarrollar esto un poquito. Sería 1 sobre A al cuadrado más A al cuadrado menos A sobre, al sumo el denominador, 1 más a la cuarta, ¿sí? La clásica extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Menos A cubo sobre 1 más A la cuarta, ¿sí? Entonces miren cómo vamos a presentar la respuesta. Como hay cualquier cantidad de imágenes, pues es decir, G de 1 sobre A va a ser igual a menos A al cubo sobre 1 más A a la cuarta, ¿sí? Si 1 sobre A es un entero positivo y además 1 sobre A pertenece al intervalo de menos infinito a menos un cuarto unido de un cuarto a más infinito. Voy a mover esto un poquito para que quepa todo. Ahí. ¿Sí? Entonces es imposible expresarlos a todos.
Inclusive yo podría decir que la condición es que 1 sobre A sea un entero, ¿sí? O sea, los enteros intersecados con este conjunto. Sí, yo podría esto representarle así, como los enteros intersecados de este conjunto. Nota que ya no le tomo en cuenta el 0 porque en este conjunto que está aquí no está el 0. Es como que estuviera haciendo esto, mira. Menos un cuarto, aquí está el 0. Tengo que 1 sobre A debe estar o bien aquí o bien acá, ¿sí? Pero solo los enteros, o sea, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Misma cosa acá, ¿no? Menos 1, menos 2 y así. Entonces solo estos puntitos en donde se choca lo rosado con lo naranja, solo estos valores puede tomar. Por eso no cojo y hago así, porque son solamente enteros. ¿Estamos? Y solo en esos valores podrías encontrar la imagen. ¿Ya? Preguntas, muchachos. Dice, no debe ser. Híjole. Supongo que esto significa entero. Neterto dice. Te estás inventando palabras que... Vamos con el último. La imagen de la raíz cuadrada de A. Entonces vamos con otro colorcito, morado. Número 4. A ver, basándonos en todo lo que hemos visto. ¿Ya? Y quiero que se tomen un minuto para pensarle, ¿sí? Y analizar qué valores debería tomar A, o cuáles valores podría tomar A. Y si pueden sacar la imagen, pues qué mejor. Tómense ahí un minutito para pensarle. ¿Ya? ¿Ya le pensaron? Sí. Ya. A ver, ¿qué pensamientos le surgieron? Digan. No sé si estaré bien, pero serían solo del 1 al 3 porque en las raíces no pueden haber números negativos. La primera cosa, los negativos van a quedar de fuera. Ya, bien. Esto del 1 al 3 todavía tenemos que verlo. O sea, no hay las raíces cuadradas de la... Ya, otra vez. Quedaría descartado lo negativo, ¿no? A ver, vamos pasito a pasito. Otra vez, mira. La condición que nos da que el valor absoluto de A es menor que 4. ¿De dónde concluimos que menos 4 es menor a A, menor que 4? ¿Sí? Luego, si yo quiero ver
la raíz cuadrada de A, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes mismos dicen, queda descartado la parte negativa, ¿sí? Entonces voy a poner luego, si A es mayor o igual que 0, pero menor que 4, ¿sí? Solamente ahí puedo sacar la raíz cuadrada. Yo tendría que 0 es menor o igual que la raíz cuadrada de A, menor que la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Y esto por nuestro axioma, ¿no? De completitud. O definición de raíz cuadrada, como quieras decirlo. ¿Sí? La raíz cuadrada de un número. ¿Sí? ¿De aquí qué te va a quedar? Que la raíz cuadrada de A es mayor o igual que 0, pero menor a 2. Porque 2 es ese único número positivo que le va a dar cuadrado me da 4. Definición de raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada es mayor o igual que 0, pero menor que 2. Pero además, la raíz cuadrada de A debe ser un entero, exceptuando el 0. ¿Sí? Luego, muchachos, luego, la raíz cuadrada de A, ¿qué valores podría tomar? 1. Es el único. ¿Sí o no? O sea, la raíz cuadrada de A debe pertenecer al unitario de 1, o sea, debe ser igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, A sí podría ser 1, 2 y 3, pero la raíz cuadrada de A es otra cosa. ¿Sí? La raíz cuadrada de A solo debería ser 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la imagen de la raíz cuadrada de A respecto de G sería menos, que era A, X era X al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si la raíz cuadrada de A es igual a 1, nos quedaría que G de 1, ¿sí? Es igual. Y aquí, de igual manera, puedo sacar el valor de A. Porque miren, si la raíz cuadrada de A es igual a 1, entonces, muchachos, ¿A qué sería igual? A 1. A 1. 1, el 1 y el 0 son los únicos valores que tanto sus cuadrados como sus raíces cuadradas son las mismas. Entonces, G de 1 me quedaría, miren, menos 1 sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es menos 1/2. ¿Ya? Y para que no se mareen, este 1 que está aquí es este, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, algo así podría venir en el examen, ¿verdad? En la siguiente prueba. Es la imagen de qué valor respecto a esta función. Entonces, te toca analizarle y responder. Solo trabajaremos con raíz de 1. Ya, bien. Chévere. ¿Alguna preguntita, muchachos? No, no hay preguntitas. Bueno, vamos a la siguiente parte.
Vamos a ponerle aquí siguiente subcapítulo, que es de funciones. A ver, vamos a pensar en lo siguiente. O sea, ya que tenemos un uso de razón de lo que es una función y de lo que es la imagen, etcétera, vamos a pensar en lo siguiente. Mira, dice, supongamos que f es una función de a en b y que g es una función de c en d. ¿Ya? Ahora, supongamos que hay un elemento x que pertenece a A. Entonces, si este x pertenece a A y f es una función de a en b, entonces va a existir la imagen de x respecto de f, que va a pertenecer a b, al conjunto de llegada de f. ¿Sí? Pero miren lo que dice. Pero si también sucede que la imagen de x respecto a f pertenece a c, ¿sí? Y observa que c es el dominio de mi función g, entonces podemos asegurar de que hay, o sea, de que existe la imagen de f de x respecto de g. ¿Sí? Es decir, existe la imagen de x respecto de f respecto de g. Y ella va a pertenecer a d. Voy a intentar hacer esto más claro en el siguiente, en un dibujito. Miren, supongamos que yo aquí tengo mi conjunto A, mi conjunto B. Va a ser más pequeñito este. ¿Sí? Y entre estos dos está actuando una función f. ¿Sí? Aquí tengo mis elementos. ¿Bien? Entonces lo que hace esta función f, vamos a cambiarle de color, ponerle verde, no me deja cambiar de color. Hoy me ha estado fino el OneNote, no sé qué le pasa. Hay días que se pone así. No sé si lo actualizan o no está actualizado, pero bueno, imaginémonos que mi función f hace esto, ¿ya? Entonces, si estos son mis x, ¿sí? Puedo llamarle x1, x2, x3. Aquí yo tendría mis imágenes, mis y, que serían igual a f de x. ¿Estás de acuerdo? Es lo que una intuición primera de lo que sabíamos de función. ¿Sí? Entonces todos los elementos de x tienen sus respectivas imágenes, son distintas y su conjunto de producto cartesiano de A y B. ¿Sí? Entonces imagínate que ahora tienes, y voy a hacerle en otro color, aquí un conjunto C, ¿sí? Y aquí un conjunto D. Entre C y D hay una función, llamémosle G, ¿sí? Entonces, aquí digamos que está un conjunto aquí, todos los elementos de C tendrán sus respectivas imágenes respecto de G en el conjunto D, ¿estás de acuerdo? Entonces yo podría plantear lo siguiente, que a este le corresponde este, a este le corresponde este, a este le corresponde este, a este le corresponde este. ¿Sí? Pero ¿qué está sucediendo? Que cada uno de estos 10, ¿sí? Que los he llamado yes a los elementos de C, tienen sus imágenes respecto de G. O sea, todos estos serán G de Y. Pero Y era la imagen de X respecto de G. ¿Sí? Esta es la idea básica para la composición de funciones. De que si yo tengo dos funciones, ¿sí? Podemos asegurar de que si las imágenes de mi función f pertenecen al dominio de mi función g, ¿sí?
O sea, que en pocas, el recorrido de mi función f es un subconjunto del dominio de G, entonces yo puedo asegurar de que existen las imágenes de estas f's de x respecto de G. ¿Sí? Y luego yo podría asegurar de que de aquí hacia acá, ¿sí?, hablar de la función compuesta, la composición de G con F. ¿Sí? Esta que está aquí, que le voy a poner en otro color, es un caso especial. ¿Sí? Porque mira que esta no lo puedo traer desde A. ¿Sí? Esta parte solamente desde C. Entonces hay unas consideraciones que hay que tomar. Y ya la vamos a ver enseguida al momento de definir. Entonces voy a ponerle aquí la definición. Miren, ¿cuál es la definición de la composición de funciones? Dicen, sean E y H dos conjuntos, tales que el conjunto E es aquellos que están formados por todos los X elementos de A, tales que sus imágenes de X respecto de F pertenecen a C. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo el conjunto E es lo que te acabé de explicar en color verde. ¿Sí? Son todos los X en A cuyas imágenes son elementos de C en este caso. Y H dice que son todos los pares ordenados X, Y, tales que X es elemento de E y Y es igual a la imagen de X respecto de F respecto de G. ¿Sí? O sea, H será los pares ordenados X, Y, ¿sí?, donde X es elemento de E, de este primer conjunto que estábamos hablando en color verde, y el segundo componente son las imágenes de X respecto de F respecto de G. Entonces mira lo que menciona. Siempre que E sea distinto del vacío, tenemos que este nuevo conjunto H es una función de E a D, tal que para todo X elemento de este conjunto E, esta proposición es verdadera. Sé que esta definición es un poquito complicada de manejar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a plantear nosotros es lo siguiente, y lo he puesto aquí en el recuadro blanco de abajo. Miren, si el recorrido de F es subconjunto del dominio de G, ¿sí?, si el recorrido de F es subconjunto del dominio de G, o C es igual a B, entonces E es igual a A. Por lo tanto, la composición de G con F va a ser una función de A en D. ¿Sí? Es decir, otra vez hago el dibujo. ¿Sí? Yo tengo aquí mi función F. ¿Sí? Imagínate de que el recorrido de nuestra función, ¿sí?, suponiendo que aquí está el recorrido de nuestra función, es subconjunto de C. Supongamos que esto es C. ¿Sí? Y aquí hay otra función, G. ¿Sí? En donde todos los elementos de C van a tener sus respectivas imágenes respecto a G, aquí en el conjunto D. Entonces yo puedo hablar de la composición de G con F. Es decir, G o F será una función que va desde A a D, que toma un X en A y me devuelve G o F de X. Es decir, la imagen de X respecto de F respecto de G. Si yo tomo un X en A, ¿sí?, su imagen va a estar aquí dentro del recorrido. O sea, eso debemos estar de acuerdo. Si esto es X, este sería F de X. Pero F de X también pertenece a C. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar la imagen de F de X respecto de G. ¿Y esa dónde va a estar? Va a estar acá. G de F de X. Si yo tomo otro X por acá, le voy a llamar A, ¿dónde va a estar su imagen? Obviamente aquí. Este sería F de A. Pero F de A pertenece al conjunto C.
Por lo tanto, yo aquí tendría su imagen. G de F de A. ¿Sí? O sea, eso es lo que hace la composición, muchachos. ¿Sí? Ahora, imagínate un elemento que esté acá. Está fuera del recorrido de la función. ¿Sí? Entonces yo con él no podría componerlo. ¿Sí? Yo no podría sacar, si este se llama M, yo no podría sacar un G de F de M, porque primeramente M no se obtuvo de la primera función. ¿Sí? Entonces esta condición es vital, muchachos. ¿Sí? De que el recorrido de F sea su conjunto del dominio de G. O a su vez de que C sea igual a B. Si C es igual a B, no hay ningún problema. ¿Sí? No habría ningún inconveniente. Esto pienso que lo vamos a entender mejor haciendo ejemplos. ¿Sí? Entonces, con ejemplos vamos a ver cómo podemos componer funciones. El nombre viene dado de que yo puedo representar una función a través de otras funciones. ¿Sí? O sea, puedo componerlas. ¿Ya? Es decir, yo podría representar la función, por ejemplo, x cuadrado más 1, componiendo dos funciones, la una llamada x cuadrado y la otra llamada y más 1, por ejemplo. Entonces, si compongo estas dos, aparece la función x cuadrado más 1. ¿Sí? Y esto es de vital importancia, no solamente ahorita en el curso, sino en el cálculo, porque en el cálculo tú utilizas esta idea de la composición de funciones para hacer sustituciones, ¿sí? Para derivadas, se me fue el nombre. La regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena en derivadas, la integración por sustitución en integrales, en límites también, puedes usar la función compuesta. ¿Sí? O sea, es algo que se utiliza muy a menudo. Entonces vamos a aprender cómo hacer la composición entre funciones. Y qué mejor manera de entender que haciendo ejemplos. Entonces vamos a hacer este ejemplo cortito, facilito. Ya. Vamos a cambiarle aquí. Pongámosle 2x. Pongámosle más 2. Ya. Dice, determina la función compuesta g con f, f con g, la composición de f con f y la composición de g con g. ¿Sí? En otras palabras, me está pidiendo, determina las composiciones entre ellas y entre sí mismas. ¿Sí? F con F y G con G. Esto no es difícil, ¿eh? O sea, parece que es complicado, pero no es difícil. Te voy a mostrar una estrategia que te va a ayudar a entender mejor. Lo primero que vamos a hacer para determinar la función compuesta es establecer cuál sería su regla de correspondencia, o sea, su ley de asignación, y cuál sería su dominio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a ponerle aquí mucho ojo. Entonces, yo voy a encontrar primero la composición de G con F. ¿Sí? Y voy a encontrar primero la forma de su imagen. G o F de X. Yo sé que es igual a G de F de X. ¿Sí? O sea, la imagen de X respecto a la función compuesta es la imagen de X respecto de F respecto de G.
¿sí? Pero esto, siempre y cuando dos cosas. X pertenezca al dominio de F y F de X pertenezca al dominio de G. ¿Ya? Siempre. Vámonos acá arriba. Si yo quisiera hacer la composición de G con F, los X que yo voy a tomar deben pertenecer a A. ¿Sí? Porque si los X que yo tomo no pertenecen a A, yo no puedo obtener sus imágenes. Primera cosa. Mira la otra condición que puse. Que las imágenes de F respecto de X deben pertenecer al dominio de G. Claro, las imágenes son estas que están aquí, que les he puesto en verde, ¿no? Los puedo resaltar ahora. ¿Sí? Ellas. Ellas deben pertenecer al dominio de G. Si no pertenecen al dominio de G, yo no puedo obtener sus imágenes respecto de G, ¿sí le ven? O sea, por eso es que en estos dos últimos ejercicios me pasé hablando de las imágenes, porque es necesario eso. Este que está aquí no me interesa, ¿sí? Porque este no vino de acá, ¿sí? Entonces ni siquiera le voy a prestar atención. No me interesa este. Me interesan solamente ellos, ¿sí? Que vinieron de acá. ¿Sí? Entonces yo, gracias a la función compuesta, puedo establecer pares ordenados a partir de ellos, ¿sí? Vamos a ponerle así con rosa, de ellos con ellos, ¿sí? De este que está aquí con este que está acá, de este que está aquí con este que está acá, pero del de aquí con este no me interesa, porque no vino desde A, ¿sí? Entonces con estas dos condiciones que estamos poniendo acá, vamos a garantizar eso, ¿sí? X es un elemento del dominio de F y los Fs de X que estoy usando pertenecen al dominio de G. Ahí ya dejo fuera a este que está aquí abajo, ¿sí? Y obviamente a su imagen. Esto es lo más fácil del mundo. Verán. Porque ¿qué es la imagen de F de X respecto de G? ¿Sí? ¿Quién es F de X? Esto es F de X. ¿Quién es G de X? Esto de acá. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es la imagen de X respecto de F, respecto de G. O sea, lo que me está diciendo es la imagen de 2X menos 1 respecto de G. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? La imagen de 2X menos 1 respecto de G. Y le voy a poner aquí a continuación. Mire. Sí que, si X es un elemento del dominio de F, ¿cuál es el dominio de F? Aquí está. ¿Sí? O sea, X pertenece al intervalo de menos 2 cerrado más infinito. ¿Sí? Y F de X, que ya sé quién es 2X menos 1, pertenece al dominio de G, que es el que está acá. De menos infinito a 0. Y ya prácticamente planteado eso ya está resuelto el ejercicio. Ya encontraste la compuesta. Porque mire, ¿qué sería la imagen de 2x menos 1 respecto de g? Pues me voy a mi función g. ¿Sí? O sea, en vez de este x que está aquí, iría 2x menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? La imagen de 2x menos 1 respecto de g sería 2x menos 1 más 2. ¿Sí? Esa es la imagen de 2x menos 1 respecto de g. Pero si ¿qué? Si x es mayor o igual que menos 2, definición de intervalo, y 2x menos 1 es menor que 0, también definición de intervalo. Finalmente, 2x menos 1 más 2, esto es 2x más 1, ¿no? Así que, si x es mayor o igual que menos 2, y x es menor
resolviendo esto me quedaría 1/2. Es decir, la imagen de x respecto de la función compuesta, g con f, es 2x más 1, pero si x, mira que es mayor o igual a menos 2 y menor a 1/2. Esto ya lo hicimos alguna vez, este tipo de ejercicios. Esto me quedaba menos 2. Por si no te acuerdas, voy aquí a poner la definición de menor o igual. Y esto es doble desigualdad, ¿no? Menos 2 menor o igual que x y x menor a 1/2. ¿Sí? No sé si te acuerdas, pero cuando hablé de la definición de función, yo te dije que así como las funciones podemos notarlas de esta manera, ¿sí? Yo también te dije que también podríamos decirlo así, ¿no? F de x es igual, bueno, y es igual a f de x si x pertenece a. Esta es otra forma de notarlo. ¿Sí? Y justamente es lo que tengo aquí. La imagen de x respecto a la composición de g con f es 2x más 1 si x pertenece al intervalo que está en mención, ¿no? ¿Sí? O sea, en otras palabras, podemos decir, voy a poner en otro color, 2x más 1 si x pertenece al intervalo de menos 2 a 1/2. ¿Sí? Y ya sé cuál es mi función compuesta. La función g con f es una función que va de menos 2 a 1/2. Llegará a un conjunto de manera arbitraria. No estoy calculando el recorrido. Reales. ¿Sí? Que tomo un x y su imagen es 2x más 1. ¿Sí? Esta sería la composición de g con f. ¿Sí? Estoy componiendo la función f con la función g. Estoy sacando la imagen de f respecto de g. ¿Alguna preguntita, muchachos? Voy a hacer más, ¿no? Preguntas. Amanda, este tema es bonito. Claro que es bonito. Sí, con la composición de funciones se puede hacer muchísimas cosas. Miren, voy a hacer ahora, aquí tal vez olvidé de ponerle que esta es la G con F. Vamos a ponerle aquí. Número 1, G o F. La siguiente es F o G. Vamos con F o G. Número 2, F o G. Entonces nota cómo voy a trabajar de una manera similar a la anterior. Entonces otra vez. Encuentro la imagen y encuentro el dominio. F o G de X, yo sé que es igual a F de G de X. ¿Sí? Es la imagen de X respecto de G respecto de. Pero sí que, si X es elemento del dominio de G, y G de X es elemento del dominio de F. ¿Sí? Ahora las cosas cambian, porque mira acá, hacíamos G de F de X y decíamos X en el dominio de F y F de X en el dominio de G. Ahora decimos X en el dominio de G y G de X en el dominio de F. ¿Sí? Una manera fácil de recordar esto, ¿sí? que siempre les menciono y espero les sirva, es ir como de adentro hacia afuera, ¿ya? A ver, esto es otra mnemotecnia, o sea, es algo para que recuerden. Entonces digo X en el dominio de G y luego G de X en el dominio de F. Y no vas a equivocarte nunca.
para hacer la composición. O sea, que te pongan las letras que sean, ¿no? H o F de X, por ejemplo. H o F de X sería H de F de X. Ah, pues ¿cuáles son las condiciones? X en el dominio de F y F de X en el dominio de H. ¿Sí? Voy de adentro, ¿no? De adentro hacia afuera. X en el dominio de F, F de X en el dominio de H. ¿Sí? Si yo te digo G o H de X, ¿cuáles serían las condiciones, muchachos? X pertenezca al dominio de H y H de X pertenezca al dominio de G. Facilito, ¿no? Créeme que en estos ejercicios, o sea, para hallar las compuestas, con que esté bien planteado, ya te asegura el éxito. Ya si tú mismo quieres jalarte en algún despejo, alguna cosa, pues ya es cuestión tuya, pero, o sea, no creo que nos vayamos a equivocar en esto, ¿no? O sea, ya hemos practicado mucho para equivocarnos en esto. O sea, el éxito de estos ejercicios, de armar las compuestas, es plantearlos bien. Entonces ya te estoy mostrando una técnica de cómo recordar. Bueno, voy a borrar esto, ¿sí? Estará presente en todos los ejercicios que hagamos. Bueno, este lo voy a dejar aquí, para que se acuerde. Entonces ya está planteadito. Entonces lo que sigue es simplemente resolver. Quiero sacar la imagen de g de x respecto de f. ¿Quién es g de x? G de x es x más 2. Entonces voy a hacer f de x más 2. Así que, si x pertenece al dominio de g menos infinito a 0. Y g de x, que era x más 2, pertenece al dominio de f. Dominio de f de menos 2 cerrado a más de infinito. ¿Ya? Y empiezo a resolver. Voy a evaluar x más 2 en f. O sea, voy a sacar la imagen de x más 2 respecto de f. F es 2 por la variable menos 1. O sea, sería 2 por x más 2 menos 1. ¿Sí? Esa sería la imagen de x más 2 respecto de f. Si x es menor que 0 y x más 2 mayor o igual que menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x más 4 menos 1 si x es menor que 0 y aquí me quedaría x es mayor o igual que menos 4. Entonces yo puedo escribir como 2x más 3. La conjunción es conmutativa, ¿no? Y la definición de mayor o igual puedo escribirle como menor o igual. Entonces puedo escribirle así. Menos 4 menor o igual que x y x menor que 0. Es decir, 2x más 3 si menos 4 menor o igual que x menor a 0. En otras palabras, 2x más 3 si x pertenece al intervalo de menos 4 a 0. Y ya estamos. Por lo tanto, f o g será una función que va de menos 4 a 0 a un conjunto de llegada. Y vamos a poner siempre los reales, ¿ah? No estoy calculando el recorrido, ojo. Tomará un x y me devolverá 2x más 3. ¿Sí? Preguntas, muchachos.
Preguntas. Algo que hay que aclarar es que G o F no va a ser igual a F o G. O sea, mira F o G que nos dio. Y mira G o F que nos dio. O sea, totalmente distintos, ¿no? Dominios distintos. ¿Sí? Leyes de asignación totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces aquí les voy a poner en color rojo. Ojo. ¿Sí? G o F no es lo mismo que F o G. En otras palabras, cuidado con pensar que la composición es conmutativa. No. ¿Ya? Solo hay unos casos excepcionales en donde se da con las funciones de identidad, pero el hecho de que suceda algunas veces no significa que suceda siempre. ¿Ah? Entonces, cuidado con generalizar eso. Vamos a hacer la que nos falta. Voy a hacer la siguiente y ya la G o G lo hacen ustedes. Entonces voy a hacer la composición de F con F. Voy aquí, número 3. Recomendación. El nombre es la composición de F con F. ¿Ya? No es la función FOF, ni la función GOF, ni la función FOG. No. ¿Ya? La composición de F con F, la composición de G con F, etc. O ya si quieren decirlo, G o F ya. Pero siempre pongan al frente, ¿no? La composición G o F, la función compuesta F o G, ¿sí? No solamente la función FOG o la función FOG. ¿Ya? Hasta se escucha raro, ¿no? Entonces vamos a hacer esta composición de F con F. Pongámosle aquí. Tenemos que la composición de F con F de X es la imagen, voy a ponerle así, de X respecto de F respecto de F. ¿Sí? En este caso sería, ¿no? Si X pertenece al dominio de F y F de X pertenece al dominio de F también. Entonces nos va a quedar la imagen de F de X respecto de F. ¿Dónde estás? F de X. 2X menos 1. Sí. X pertenece al dominio de F. Dominio de F, ¿dónde estás? Menos 2 cerrado a más infinito. Menos 2 cerrado a más infinito. Y F de X, que es 2X menos 1, pertenece a este mismo conjunto. Entonces me va a quedar la imagen de 2X menos 1 respecto de F. Ese sería 2 por 2X menos 1 menos 1. Si X es mayor o igual que menos 2 y 2X menos 1 es mayor o igual que menos 2. Nos queda 2 por 2, 4X menos 2 menos 1. Si X es mayor o igual que menos 2 y, a ver, resolviendo esto sería 2X mayor o igual que menos 1 medio. Sí, ¿no? Entonces me quedaría 4X menos 3. ¿Sí que, muchachos? Voy a poner así para que se les vea más fácil. ¿A dónde debe pertenecer X? ¿Qué dice?
De menos un medio más infinito. Cerrada en menos un medio, ¿no? Sí. Ujú. Menos un medio cerrada más infinito. Acuérdense cuando hacíamos esto. Menos 2, menos un medio. ¿Sí? Ahí y ahí. Intersección. ¿Sí? Una forma de verle. Otra forma de verle. Menos un medio a más infinito es un subconjunto de menos 2 a más infinito. Si A es subconjunto de B. ¿Sí? Entonces, la intersección de A con B es igual a A. Es otra forma de verlo. Por lo tanto, f o f es una función que irá de menos un medio más infinito, llega a un conjunto de dos reales, toma un x y su imagen es 4x menos 3. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Preguntas. A ver. ¿Ninguna? De tareita, vamos a poner aquí tarea, el G o G. En su cuaderno mismo. G o G, ¿qué les queda? Vamos con otro tipo de funciones. Vamos, metámosle un poquito más de leña a esto. Miren, por ejemplo, dice, determina G o F y luego F o G, ¿sí? Las dos funciones, ¿sí? Determina las funciones G o F y F o G, dadas la función F y la función G. ¿Sí? La una es de los reales a los reales, su imagen es 1 sobre x cuadrado más 1 y la otra es de 1 a más infinito, abierto en 1, y su imagen es 5x menos 1. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer G o F, y ya luego a ti te toca hacer F o G, ¿sí? La composición. Entonces, primera parte, la composición de G con F. Vamos a ponerle aquí. Tenemos que la imagen de X respecto a la composición de G con F es la imagen de X respecto de F respecto de G. Sí que, muchachos. ¿Cuál sería? Si X pertenece al dominio de F y F de X pertenece al dominio de G. ¿Sí me escuchan? Creo que se desconectó. Sí, Allá. Sí, se desconectó un ratito, ¿no? Me parece. sí. Gracias, Iván. A ver, ¿cuáles serían las condiciones? Si X pertenece al dominio de F y F de X pertenece al dominio de G. Dale, muy bien, gracias. Gracias, Camila.
f de x pertenece al dominio de G. Hecho esto, está garantizado tu éxito. Porque el resto es simplemente, como dicen, carpintería. ¿Quién es f de x? Es 1 sobre x cuadrado más 1. Sí. X es un elemento del dominio de f. O sea, x es un real. Y f de x, 1 sobre x cuadrado más 1, es elemento de 1 a más infinito. ¿Sí? Entonces voy a sacar la imagen de 1 sobre x cuadrado más 1 respecto de g. G, sus imágenes tienen la forma de 5x menos 1, o sea, sería 5 por 1 sobre x cuadrado más 1 menos 1. ¿Sí? Así que, si x es un número real, cosa que sé que es una verdad, y 1 sobre x cuadrado más 1 es un número mayor a 1. Entonces me quedaría 5 sobre x cuadrado más 1 menos 1, si x es un real. ¿Y cómo resolvemos esto, muchachos? ¿Cómo le harían para resolver eso? Le podemos a pasar porque sabemos que si es un positivo. Ya, tú me sugieres la multiplicativa del orden. X al cuadrado más 1 siempre es un número positivo. Bien, entonces puedo hacer multiplicativa del orden. Y me quedaría 1 es mayor que x cuadrado más 1. ¿Sí? Esto le puedo operar un poquito. Sumar y me quedaría 5 menos x cuadrado menos 1. Si x es un número real. Y 0 es mayor que x al cuadrado. ¿Y luego qué haría? ¿O qué notan ahí? Que x tiene que ser diferente de 0. No. Que un número elevado al cuadrado no puede ser menor que 0. Muy bien. Por lo tanto, ¿esto qué sería? Conjunto vacío. Ya, sí, pero en sí esta es una proposición falsa, ¿no? Cosa. O sea, no existe, como tú dices, no existe ningún número X, ningún número real que haga que esta proposición sea verdadera, ¿sí? Luego esta conjunción es falsa también, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Conclusión. Por lo tanto, no se puede obtener la composición de G con F. ¿Sí? A pesar de que yo puedo tenerle o darle una forma a las imágenes, mira, que sería 4 menos x al cuadrado sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Pero no puedo hacer la composición. ¿Por qué no puedo hacer la composición? Porque no se están cumpliendo las condiciones. ¿Sí?
Porque siendo x un número real, no puede ser que sea menor a 0. O sea, me dice, a ver, tu x tiene que ser un número real, pero tiene que su cuadrado ser menor a 0. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Sí? O sea, no hay número real alguno que cumpla con esa condición. Por lo tanto, no puedo componer. ¿Sí? O sea, no puedo partir de que el dominio sea un conjunto vacío. Y eso es lo que dice la definición acá arriba. ¿Sí ven? Que sea distinto del vacío. ¿Sí? O sea, debe tener más que sea un hito, un elemento ahí. Pero pues no hay ningún real que cumpla eso. Entonces no se puede hacer la composición de G con F. Va a haber casos en los que no se pueda componer, ojo. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita. Bueno, aparte, bueno, mm, mm, no me gusta decir no hay solución porque siempre va a haber solución. Entonces, la solución en o sea, no estamos sacando un conjunto nada más, o sea, estamos presentándole aquí. O sea, no puedo hacer la composición, ¿sí? Además de decir no hay solución. Y no se puede construir otra forma de modo que sí se puede obtener. Es que no se puede obtener la composición, Ramiro. ¿Sí? Con las dos funciones que me están dando, yo no puedo componer G con F. ¿Sí? Ya sea porque hay elementos del recorrido que no pertenecen al dominio de la otra función. ¿Sí? Que es lo que se está... O sea, mira dónde está la proposición falsa. La proposición falsa viene hasta aquí, de que f de x pertenece al dominio de G. O sea, las imágenes, ¿ya? Mucho juego con esto. Las imágenes de x respecto de f no pertenecen al dominio de G. ¿Sí? O sea, es como que estuviera, si les hago en dibujitos, ¿sí? Es como que estuviera pasando esto. Aquí tengo mi función f, y aquí están todos estos, ¿no? ¿Sí? Y por acá está la otra. ¿Sí? O sea, todas ellas, que son las imágenes, ninguna de ellas está en el dominio de G. Ninguna de ellas está aquí. Entonces no puedo hacer el paso de aquí a acá y de aquí a acá. Porque no pertenece. Que aquí me está dando falso. ¿Sí le ves? Y dije, yo no entendí de dónde saqué el 5. El 5 saqué de aquí. Estoy haciendo la composición de f de x con g. O sea, estoy sacando la imagen de 1 sobre x cuadrado más 1 respecto de g. Sería 5 por 1 sobre x cuadrado más 1 menos 1. ¿Sí? Ya. No sé si me cachaste, Neutro. Ahí, bueno. A ver, chicas, chicos. G o F no existió. ¿Creen que exista F o G? O ya es perder el tiempo. Puede que exista, puede que no. Entonces, vamos manos a la obra, por favor. A trabajar ahora F con G. ¿Sí? Amanda, de la función G, fíjate si la composición es G o F, entonces F tomará el lugar de los X que tenga G. No F, F de X, sí. F de X tomará el lugar de X en G. Ajá. Eso es, Amanda. Porque F es la función, acuérdate. Una cosa es la función y otra cosa es la imagen de X respecto de la función, o sea, el F de X. ¿Sí? Eso es. Estoy respondiendo aquí al chat, ¿no? Que me están escribiendo. Ya aparece chat de
de los streamers, los que hacen Facebook Gaming y todo. Bastantes mensajitos. A ver, vamos a hacer ahora la composición F con G, por favor. Unos 5 minutitos. Prendemos las camaritas y a trabajar. Si tienen dudas, me dicen. Por aquí algún fan de Marvel. Por ahí hay un fan de Marvel. Bien. Ya vieron el tráiler de la peli de Spider-Man. Está bueno. Todavía no lo supero yo. Todavía no lo supero. Pero ese, Sí, se ve que se vienen cosas chéveres. Ojalá no lo echen a perder. Disney ya es medio experta en hacer eso. tienen buen material, profe, eso sí. Pues tienen un montón para años de años. Nada más espero que la peli sea chévere esta vez. Sí, o sea, las últimas sí han estado más o menos. Ujú. A ver si no matan algo por ahí. Bastante recurso, pero si ya lo derraman ahí, ya fin industria. Tienen que pensarle bien qué hacer, qué poner. Claro, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Bueno, muchachos, si quieren trabajar en esas cosas del cine, hay que estudiar, ¿verdad? Yo tengo un amigo en México, hicimos juntos la maestría, pero a él le gustaba el teatro. Entonces logró combinar sus dos pasiones, el teatro y la ingeniería. Y arma los escenarios de obras teatrales, o sea, hay algunas obras teatrales que los escenarios se mueven o giran, o las luces y todas las cosas. Entonces él trabaja en esas cosas. Entonces, si les gusta algo, pues pueden seguir ahí sus sueños. Solo falta esta en la peli y soy feliz. No creo que hagan eso, pero no se pierden las esperanzas. Bueno, ya, mucha conversa, ya les dejo trabajar. Si no dicen este Inge, no deja ser tranquilo.
Profesor, sí puede subir más arriba, que no copie las cosas. Es ahí, sí. Podía hacerlo, por eso. Ahí le ves. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Cómo les fue? Éxito. ¿Qué función les queda, muchachos? No. No queda nada. No se puede componer. Sí se puede, dice por ahí. A ver. Vamos a ver. Le voy a hacer ya con esto terminamos por hoy. Mañana vamos a continuar con composición. Sí, mañana le continuamos y ya vamos avanzando con otros temas. A ver, me quedaría la composición de F con G. Es F de G de X, la imagen de X respecto de G respecto de F. Si X es un elemento del dominio de G, ojo, acuérdate, y G de X pertenece al dominio de F. ¿Sí? Entonces, la imagen de G de X, ¿dónde estás, G de X? 5X menos 1 respecto de F. Sí, X en el dominio de G. Dominio de G, 1 más infinito. Y G de X, que es 5X menos 1, en los reales. Entonces me va a quedar la imagen de 5X menos 1 respecto de F. O sea, vamos a F y es 1 sobre X cuadrado más 1. Entonces en nuestro caso sería 1 sobre 5X menos 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Estoy sacando, ojo, la imagen de 5X menos 1 aquí, en nuestra función F. Aquí me quedaría, si X es mayor que 1, y, mira, ¿cómo desarrollo esto?
5x menos 1 es un número real. Claro que es un número real, ¿sí? Pero para que sea un número real, ¿qué debería ser x? Muchachos, para que 5x menos 1 sea un número real, x, ¿qué debería ser? Un real. Sí. O sea, no hay escapatoria. Podríamos hacerle de otra forma, ¿no? O sea, podríamos separar en positivos y negativos, pero íbamos a llegar a lo mismo. Que x es cualquier número real. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre 25 al cuadrado menos 10x más 1 más 1. Como x es mayor que 1 y x es cualquier real, o sea, en otras palabras, estás intersecando el intervalo de 1 a más infinito con los reales. Te quedaría x mayor que 1. ¿Sí? O sea, estás tomando cualquier x real mayor que 1. Si quisiéramos decirlo así. Y ahora nos quedaría 1 sobre 25x al cuadrado menos 10x más 2, si x es mayor que 1. ¿Sí? Estamos. Presentamos la respuesta. Nuestra f o g, me parece que era f o g, sí, es una función que va de 1 a más infinito, sí, porque recuerda que esto es equivalente a esto, a un conjunto de llegada, le vamos a llamar los reales, que toma un x y su imagen va a ser esta. ¿Sí? Esa sería. Ojalá pongan esa en la prueba. No creo, porque ya acabamos de ver. Preguntas, chicas, chicos. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Mañana vamos a terminar de ver otros ejercicios con composición y empezaremos lo que es la función inversa. ¿Sí? Recuerden que también mañana, los primeros minutos, vamos a tener el control de complejos y trigonometría. Entonces, por favor, repasarán. ¿Sí? No sé si hay algún comentario más. Por aquí en el chat dice, de la función que obtenemos ya podríamos sacar el recorrido. Claro. De esta función ya podrías encontrar su recorrido. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Una buena tarde, muchachos. Nos estamos viendo. Gracias, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Gracias, profesor. Adiós.